Bienvenidos un día más aquí a mi canal. Para los que no me conozcáis, yo me llamo Telma, soy fotógrafa y retocadora en Madrid, aunque hago un poquito de todo relacionado con la fotografía artística y cada día voy a conseguir decirlo más rápido. Pero bueno, a lo que vamos. Hoy os traigo el álbum profesional de Sal Digital que me permitieron probar y que la verdad es que estoy enamorada. Pero no voy solo a hablaros de este productito, sino a compararlo con un álbum de hace 5 añitos. Bueno, así que vamos a hacer una comparativa de mi trabajo de hace 5 años y el actual. Por ahora os voy a mostrar unos clips de este álbum y vamos a quitar lo que es la protección que viene en él, porque la verdad venía súper bien empaquetado y protegido. Y ha apostado por una contraportada de símil piel en negro que le da bastante elegancia al álbum. A su vez, para la portada aposté por un metraquilato de 4 milímetros de grosor. Para enmaquetar el álbum decidí usar el programa de Sal Digital desde el ordenador y es bastante intuitivo y fácil de usar, a la par de profesional. Una de las cosas que más me ha gustado del programa es que puedes incorporar tu perfil de color, lo que es fundamental y crucial para los que nos dedicamos a la imagen, pues lo que queremos es que el color sea el más fiel posible. Y aparte, que no se empaste los negros. La verdad es una pena que el vídeo no le haga justicia al álbum, pero bueno, hemos llegado al final del álbum de 2021 y ahora os voy a enseñar el de hace 5 añitos atrás, que la verdad es que creo que he cambiado bastante mi forma de trabajar, al menos en cuanto a retoque se refiere. Antes era como muy sencilla, muy suave, y bueno, todas estas imágenes que estáis viendo pertenecían a mi proyecto fin de curso del grado superior. Y bueno, me trae muy buenos recuerdos, aunque sinceramente no sé cómo maquetaba yo en aquel entonces dejando unas bandas horrorosas. Pero bueno, de todo se va aprendiendo y a día de hoy sigo teniendo mucho que aprender. Lo bonito de todas estas imágenes es poder recordar también la experiencia, el momento vivido y que de todo se aprende y se evoluciona. Hemos llegado al final del álbum. Llegando a la meta final del vídeo, os tengo que hacer la pregunta definitiva: ¿con cuál álbum os quedáis? ¿Con el nuevo o con el antiguo? Yo la verdad es que no me lo pienso dos veces, yo me caso con este de aquí, pero tengo que ser sincera que la verdad es que la calidad es bastante buena en los dos. Yo en cuanto a calidad e impresión no he notado un gran cambio, pero sí que es verdad que considero que este tipo de álbum se ven mucho más profesionales de cara a un trabajo, mientras que este es como el álbum típico que lo tiene todo el mundo, el tamaño estándar. Además es acolchado, por lo que es muy fácil que se manche, mientras que este tiene como la capa de metraquilato, cosa que es bastante más resistente. Sí se puede rayar, pero mirad el grosor de la capa, es impresionante. En resumen, os recomiendo muchísimo este tipo de álbums, que os hagáis un álbum de gama profesional, la verdad es que es una maravilla. Dejar de tener las fotos en el ordenador y tenerlas físicamente contigo y poder ver todo el detalle, todos los colores tal como son, y es que es una pasada. A mí me encanta muchísimo tener mi trabajo en mano, como que gana más fuerza, más cariño, más potencia, más presencia, y ellos no defraudan. La verdad es que sí, hay una gran diferencia económica entre este álbum y este me costó casi 60 y este me costó 147, creo recordar. Es verdad que este tiene menos hojas, pero yo diría que la calidad que tiene pues lo compensa. Pero bueno, eso ya lo tenéis que sopesar vosotros. Y si te ha gustado este vídeo, dejadme un buen like que yo lo vea, y nos vemos en el siguiente vídeo para mucho más y mucho mejor. Hasta la próxima, familia. Chao, chao. Soy fotógrafo, esto es todo de Madrid. Oye, que se me da bien hacer el El pavo. Claro, Perú. Perú. Bro. No, Perú. Es Perú. que claro, en Portugal se dice al blu 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 blu. Ay, de verdad, qué mal estamos. Bueno, a ver, esto no es serio. Vamos a ponernos. Bienvenidos. Parezco yo que sé. Soy fotógrafa y retocadora en Madrid, aunque hago todo, un poquito de todo. Feo. Está feo. Quita, que me distraes. Mírate para el ordenador, güey.